4 escalofriantes misterios de traileros malditos que nunca hubiesen sido revelados. Las luces titilantes de la ciudad se mezclaban con el vapor oscuro que desprendía el comal mientras Carla giraba las tortillas. Suena el chisporroteo de la carne sazonada. Cada taco que servía era un pequeño triunfo, un esfuerzo constante por darle de comer a Diego y Valeria. Pero esa noche, el aire estaba cargado de un clima extraño. Los murmullos a los vecinos se volvían más fuertes, más inquietantes. ¿Has oído del tráiler?, decía uno. Dicen que es un lugar maldito. Un viento helado recorrió la calle y Carla sintió un escalofrío recorrer su espalda. El antiguo tráiler había sido un tema recurrente en las pláticas de los clientes y una sombra de temor se cernía sobre el barrio. Mientras sonreía y les ofrecía su mejor servicio, su mente viajaba a ese lugar opaco que había aparecido de la noche a la mañana. La risa de los clientes se contraponía a las historias que flotaban en el aire, cargadas de una oscuridad inquietante. «No se acerquen al tráiler», decían las voces, casi en un susurro, como si el mismo aire temiera hacer eco de esos relatos. Una bolita de miedo se acumuló en su estómago. La desaparición de niños, algo estaba mal. Diego regresaba del parque con historias raras, su rostro cubierto de sombras. «Mamá, vi al hombre del tráiler», murmuraba, y la voz del niño se apagaba en un hilo de terror. ¿Qué estaba pasando? Esa noche, mientras el neón de su puesto se apagaba, el grito que rasgó la quietud heló su sangre. Se acercó cautelosa, solo para encontrarse con la brutal soledad de la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, la mezcla de miedo y amor maternal era una tormenta en su interior. Algo dentro de ella le decía que necesitaba averiguar, que su instinto la guiaba hacia ese tráiler. «Lo que allí vive es un demonio», resonaban las palabras en su mente como un mantra aterrador. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con su cuerpo temblando de determinación, Carla se adentró en el terreno baldío. El aire se volvió denso y la oscuridad pareció cobrar vida. A medida que se acercaba al tráiler, un susurro aterrador la abrazó. «Ven, ven». La puerta entreabierta parecía un boca abierta, un portal a un abismo de pesadilla. De repente, un grito desgarrador resonó desde adentro, y Carla se detuvo en seco. La línea que separaba la leyenda de la realidad empezó a difuminarse. ¿Había riesgo de que el hombre del tráiler fuera el verdadero monstruo? Mientras su mente luchaba con la terrorífica realidad, un pensamiento oscuro la cruzó. Su búsqueda podría liberar algo aún más siniestro. La vida de sus hijos pendía de un hilo, y lo que corría por la noche no era solo un cuento de miedo, era su pesadilla. Con el corazón retumbando como un tambor en su pecho, Carla se armó de valor y dio otro paso, acercándose a la puerta entreabierta del tráiler. Un aire gélido se coló por el umbral y la arrastró hacia adentro. Su mente gritaba que retrocediera, que se alejase, pero la voz de Diego resonaba en sus oídos. «Mamá, él sabe cosas». La oscuridad parecía tragarla mientras cruzaba el umbral. El interior era aún más tenebroso. El olor a humedad y algo metálico la apuñaló como un cuchillo. La penumbra era tan densa que apenas podía distinguir las formas que la rodeaban. Sin embargo, había algo en las paredes desgastadas del tráiler, un estampado de viejas imágenes que de alguna manera parecían palpitar. Se acercó a una de ellas. Un ruido sordo brotó de su interior, como si un eco olvidado despertara en su presencia. «¿Diego?», susurró, su voz temblando. No había respuesta, solo el sonido de su propio aliento resonando en el silencio helado. A medida que se movía, un crujido alarmante bajo sus pies la hizo detenerse. Instintivamente, se preparó para lo peor. De repente, un brillo en la esquina de su ojo capturó su atención. Un pequeño objeto, como un colgante, colgaba de una cuerda.
Es de Valeria, pensó, apretando los dientes por el pavor que la invadía. Se agachó, sin perder de vista el objeto titilante. Una figura movediza en la penumbra la hizo temblar. La visión de una sombra, con un contorno humano, apareció al fondo del tráiler. «¿Quién está ahí?», gritó, alzando la voz aunque el miedo le cortaba la garganta. «Ven, ven», susurró la voz. Era profunda, casi hipnótica. «¿Por qué no te quedas un rato?», continuó con una risa distorsionada que resonó como un eco macabro en el espacio reducido. Carla sintió que la sangre se helaba en las venas. El murmullo de voces infantiles la envolvió. «¡Diego! ¡Valeria!», gritó, pero el eco de su voz se convirtió en un silencio sepulcral. El tráiler parecía cobrar vida a su alrededor. Susurros se entrelazaban con risas lejanas mientras más sombras danzaban en el umbral de su visión. Huyó a la salida, pero algo la detuvo. Su reflejo en un espejo roto la miraba. Su rostro era una máscara de terror. ¿Por qué no podía moverse? En ese instante, la sombra oscura se hizo carne y un hombre de aspecto siniestro emergió de la penumbra. Su mirada era vacía, carente de toda humanidad. «¿Buscas a tus niños, verdad?», dijo con un tono que sacudió el alma de Carla. «¡Suéltalos!», gritó, pero el hombre se rió de nuevo, mientras ella luchaba por dar un paso atrás. No había escape. El aire se llenó de un aliento helado y su mente se nubló en pánico. ¿Qué tal si nunca más los volvía a ver? Mientras Carla retrocedía, un coro de risas infantiles resonaba en la distancia. «¡Mamá, ven a jugar!», llamaban, y las sombras se agruparon cada vez más, anhelando devorarla en sus oscuras entrañas. Con un estallido de valentía, Carla dio un salto y corrió hacia la puerta, pero el hombre del tráiler se interponía en su camino. Las risas se transformaron en gritos, en desesperación. A cada paso, la realidad se volvía más difusa, como si el tráiler se tragara un pedazo de su ser. Cuando finalmente consiguió atravesar la puerta, la oscuridad que la rodeaba la envolvió, y el mundo que conocía se desvaneció. En su mente solo resonaba una pregunta: ¿podía liberar a sus hijos o se había metido en la trampa de un ser mucho más antiguo y torcido que la misma muerte? A solo unos metros, un aullido ensordecedor rompiendo la noche hizo que su corazón se detuviera en un latido, mientras el tráiler crujía con fuerza detrás de ella. La revelación de lo que podría guardar dentro le heló el alma. ¿Era este solo el comienzo de un horror aún mayor? Y en la distancia, una figura se alzaba entre la niebla. Sus ojos brillaban intensamente, como si supieran más de lo que ella nunca podría imaginar. La niebla se espesó aún más mientras Carla se alejaba del tráiler, su respiración entrecortada y su mente llena de caos. Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de sus hijos, pero más cerca de un destino aterrador. Se giró, y la silueta del hombre seguía allí, firme, observándola con una intensidad que la hacía sentir desprotegida. Los gritos crecieron, resonando en su cabeza como una sinfonía de angustia. «¡Mamá, ayúdanos!». Cada eco le atravesaba el corazón como dagas, y una desesperación insaciable se apoderaba de su ser. Era como si las voces salieran del tráiler, cada vez más fuertes, cada vez más urgentes. El miedo la obligaba a pensar que, tal vez, había algo que podía hacer. Luchando contra el pánico, decidió que no podía dejar que se la llevara. Con una mezcla de valentía y locura, dirigió su mirada hacia el camino que se extendía ante ella. Al avanzar, el paisaje se deformó. Las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose y encogiéndose como si le advirtieran que algo la acechaba. El frío era abrumador, un viento helado que le cortaba la piel y entumecía sus huesos. Justo cuando pensaba que iba a rendirse, un grito desgarrador detuvo su avance. Una sombra se separó de la niebla y se acercó rápidamente. Karin distinguió una pequeña figura que parecía familiar, un niño pequeño, su hijo Diego. «¡Diego!», exclamó, corriendo hacia él con todas sus fuerzas, pero a medida que se acercaba, la figura empezó a desvanecerse, como arena entre sus dedos. Carla se detuvo en seco, el corazón en un puño. «¡No, por favor! ¡Diego, vuelve!».
La sombra se olvidó de su forma humana y se convirtió en una risa escalofriante, una burla cruel que reverberaba a través de los árboles. Ella giró nuevamente y vio al hombre del tráiler acercándose. Sus ojos habían perdido toda la suavidad, reflejando un hambre insaciable. ¿Pensaste que podrías escapar tan fácilmente? Su risa, alta y distorsionada, resonó. Carla sintió que su estómago se encogía, un horror profundo la invadía. Giró en redondo y trató de correr, pero la niebla parecía atrapar sus pies, hundiéndola cada vez más en un abismo de desesperación. La oscuridad se espesa y de cada lado emergieron sombras, susurros escalofriantes llenaban el aire. Las risas infantiles se mezclaban con gritos y llantos, creando un coro macabro. «¡Mamá, ven a jugar!», resonaban a su alrededor, pero cada vez que se volvía, solo había más niebla, más sombras. Aterrorizada, Carla se detuvo frente a un tronco caído. El símbolo de una serpiente estaba quemado en su superficie, temblando bajo el toque de la oscuridad. Inmediatamente recordó las historias que su madre le había contado. Este lugar estaba maldito, un centro de un antiguo ritual. Necesitaba entender su historia para salvar a sus hijos. De pronto sintió que alguien la observaba. Giró y vio a la figura entre la niebla, muy cerca. ¿Sabías que los niños son los más vulnerables aquí? Al ser los más inocentes, ¿son la presa más fácil? Su voz era escalofriante, como si 1000 almas gimieran a través de ella. «¡Suelta a mis hijos!», gritó Carla, desbordada de adrenalina. El hombre sonrió, su rostro deformado por una mueca de deleite. «¿Solo si puedes resolver el enigma de este lugar?». Carla sintió como si su corazón se detuviera. Se dio cuenta de que debía desvelar un misterio antiguo para liberar a esos espíritus y quizás a sus hijos. Pero, ¿cómo? Mientras la figura se desvanecía en la niebla, Carla supo que el tiempo se estaba agotando, pero en su corazón sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo que iba más allá de su comprensión. Ella miró hacia la niebla, sintiendo un llamado, un eco lejano que le decía que su destino no había hecho más que comenzar. Y entonces, otra voz, más fuerte y urgente, surgió detrás de ella. «¡Mamá, ayúdame!». La pregunta reverberaba en su mente. ¿Podría salvar a sus hijos antes de ser atrapada por la oscuridad? La niebla se espesa aún más, envolviendo a Carla como un sudario helado, mientras el eco de la voz de su hijo retumba en su cabeza. «¡Mamá, ayúdame!». La desesperación le empuja a avanzar, cada paso una lucha contra el peso de la oscuridad que parece querer arrastrarla hacia el abismo. «¿Qué debo hacer?», susurra Carla, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Aventura en su mente la imagen de su madre, recordando las historias sobre el hombre en la niebla, una criatura que usa las sombras como su refugio y los miedos como su aliciente. Mientras sus pensamientos divagan, siente el calor de una lágrima resbalando por su mejilla. El frío que la rodea se intensifica, y a su alrededor, las risas macabras de los niños parecen burlarse de su angustia. «¡Ven a jugar, mamá!», gritan con voces distorsionadas, mientras Carla se aferra a la esperanza de que, en alguna parte, Diego y su hija, Alejandra, aún están vivos. «¡Cálmense! ¡Voy a encontrarlos!», grita, aunque su valentía se siente vacía en medio de la tormenta de terror. De repente, el tronco caído marcado con el símbolo de la serpiente brilla débilmente en la penumbra. «¿Qué significa esto?», se pregunta Carla. Se agacha para tocar el símbolo, la madera fría y áspera contra su piel, y en ese momento, un viento gélido se levanta, como un susurro en su oído. «Debes deshacerte de lo que te ata. La verdad es tu única esperanza». Los gritos de sus hijos se convierten en un eco distante, lo que la lleva a explorar el área circundante. Avanza entre troncos caídos y arbustos retorcidos, y cada sombra parece cobrar vida a su paso, formando rostros distorsionados que le miran con ojos vacíos. «No están muertos, no están muertos», se repite, aferrándose a la idea mientras camina con pasos inseguros. Al llegar a un claro, ve un pequeño altar cubierto de piedras extrañas. En su superficie hay juguetes rotos, fotos de niños y trozos de papel con extraños símbolos.
Temblorosa, Carla se agacha y examina una de las fotos. Diego y Alejandra, sonriendo felices. ¿Qué hace aquí? La imagen es como un sueño y al mismo tiempo como un mal presagio. De repente, el aire se llena de una risa infantil, esta vez más cercana. «No vas a jugar con nosotros, mamá». Al volverse, ve la silueta de sus hijos entre la niebla. Sus ojos brillan como estrellas en la oscuridad. Carla siente que su corazón se acelera. Su instinto materno la insta a correr hacia ellos, pero algo la detiene. Las risas se entrelazan, llenas de un terror incomprensible, y la niebla parece ser ahora un mar que quiere tragarla. El sacrificio debe ser hecho. Se escucha de nuevo la voz del hombre, profunda y resonante, como si viniera de las profundidades de la tierra. Solo tú puedes salvarlos, pero ellos no estarán solos. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Carla mira a sus hijos. Un torbellino de emociones la consume. «No, haré lo necesario», grita desconsolada, y allí, al borde del desespero, se da cuenta de que debe descifrar el enigma que conecta las sombras y los espíritus que la rodean. Con un nuevo impulso, Carla se dirige al altar, toca las piedras y murmura las palabras que le llegan a la mente como un susurro ancestral. Pero en ese instante siente que el suelo tiembla bajo sus pies. La niebla se agita, revelando figuras borrosas que emergen de la oscuridad, uniéndose al hombre de la silueta. Tu decisión te pertenece, Carla, pero recuerda, el sacrificio tiene un precio. Las sombras son ahora un océano en el que se agitan las almas perdidas, y Carla siente que el tiempo se le escapa de las manos. Al mirar hacia el cielo, la luna llena brilla intensamente, iluminando lo que parece ser una salida, pero también una trampa. ¿Logrará descubrir la verdad detrás de la serpiente y liberar a sus hijos antes de que todo se desmorone a su alrededor? Justo cuando parece que ha encontrado el camino, una risa malevolente se eleva en el aire, robándole su aliento. La verdad no siempre es lo que parece. ¿Estás lista para descubrirla? La niebla se espesó una vez más, envolviendo todo en un silencio aterrador, dejando a Carla sin saber si debería avanzar o volver. Y aunque su corazón palpita con fuerza, una oscura sensación la atrapa, porque en este laberinto de sombras, hasta los más inocentes pueden convertirse en los monstruos. Y así, encajada en un dilema, se pregunta, ¿podrá salir de esta pesadilla sin sacrificar lo que más ama? La niebla se espesa más, casi palpable, mientras Carla sigue temblando en el terreno inestable del claro. Las risas de sus hijos reverberan en su mente, convirtiéndose en un eco fantasmagórico que ahora la rodea. «¡Mamá! ¡Mamá!», claman las voces, pero en cada grito hay un matiz de burla que la hace estremecer. El altar, con sus juguetes rotos y simbolismos oscuros, está cada vez más cargado de tensión. Mientras toca la superficie del altar, una energía fría la atraviesa como si fuera electricidad estática. Los símbolos sobre las piedras brillan erráticamente a medida que murmura, como si respondiesen a su dolor. «¿Qué tengo que hacer?», susurra, su voz llena de miedo. La sombra del hombre se acerca, cada paso que da provoca un sutil temblor en la tierra. Su risa vuelve. «La verdad puede liberarte», dice, «pero también puede condenarte. ¿Qué valor le das a tu amor? ¿Estás dispuesta a enfrentar el horror por ellos?». Carla siente que su corazón se acelera, teme que la niebla la devore. «Haré lo que sea necesario», grita, su voz rimbombando en el aire viciado, pero sus palabras le parecen vacías, flotando hacia la neblina a la altura de las sombras cercanas. En ese instante, una sombra al fondo de su visión se transforma, tomando la forma de Alejandra. Su hija, con una sonrisa radiante, da un paso hacia ella. «¡Mamá!», grita, pero su voz es una dulzura retorcida que ahoga a Carla. «Ven y juega, solo un poco». «No». Carla encuentra la fuerza para gritar, sus palabras resonando en el espacio oscuro. «No eres ella». Pero el rostro de Alejandra, carne y alegría, se vuelve en una mueca monstruosa, los ojos vacíos, y riendo cruelmente se convierte de nuevo en nada, arrastrándose hacia la niebla. El hombre de la silueta se ríe. «La mente es poderosa, mujer. Te ayuda a construir ilusiones mientras desgarra su realidad. Forma lo que temes y desprecias». Carla siente el sudor en su nuca. La sombra, verdad, se descompone en su pecho, palpitando con cada respiración.
¿Acaso es esto? ¿Esto es lo que tengo que sacrificar? Se pregunta, y su mano tiembla sobre una de las piedras, sintiendo su textura estimulante. El aullido de un viento helado golpea su rostro, haciéndola retroceder. Un instante después, la atmósfera cambia. Las risas de los niños vuelven, ahora más fuertes, la atrapan en la confusión. Ella comienza a ver formas entre la niebla, figuras que parecen niños, sus rostros llenos de terror. Son como espejos distorsionados de Diego y Alejandra, su esencia misma atrapada en algo grotesco. El hombre se acerca aún más, las sombras revoloteando como insectos. Siempre tendrás la opción, Carla. Conténtate con sus sombras, o trata de descubrir al verdadero enemigo que acecha en la penumbra. La niebla se contrae y se expande, como respirando. En un momento de lucidez, Carla se aferra a la razón. Se da cuenta. El sacrificio no es solo físico, debe ser personal. Mirando hacia el altar, comprende que debe dejar ir su miedo más profundo, su carga emocional. Las risas cesan de repente, y un silencio sepulcral cae sobre el claro. Carla cierra los ojos, apoyando la frente contra la fría piedra. «Está bien, si esto es lo que se requiere», murmura, sintiendo que algo dentro de ella se quiebra. Y justo en ese momento, el hombre de la niebla se detiene. Tu decisión es el paso hacia la redención o la perdición. Dime, Carla, ¿estás lista para perderlo todo? La niebla se arremolina a su alrededor, y Carla, debilitada, sabe que su respuesta cambiará todo. La tensión se acumula, su siguiente aliento delimitando un camino oscuro y aterrador. Porque en este lugar de sombras, el horror no solo acecha, está vivo y listo para devorar. Oscuras figuras emergen de la bruma, y en sus ojos vacíos, ella ve el reflejo de un futuro aterrador. ¿Superará su miedo más profundo o será atrapada forever en el abismo que la llamaba? El aire se espesa, casi como si la niebla tuviera vida propia, abrazando a Carla con sus garras heladas. Cuando su corazón late con fuerza, el eco de las risas se disipa lentamente, transformándose en susurros inquietantes que parecen provenir de todos los rincones de la oscuridad. Carla siente que el tiempo se dilata, cada segundo pesando como una eternidad llena de miedos y recuerdos reprimidos. ¿Perderlo todo?, repite para sí misma. Las palabras resuenan en su mente, como un canto siniestro que implora a sus instintos más primarios. El hombre de la sombra la observa, su sonrisa siniestra pareciendo crecer a medida que ella se debate entre la desesperación y la determinación. Sin dejar de tocar el altar, siente la energía de su dolor fluyendo hacia las piedras frías. Un estremecimiento le recorre el cuerpo, como si los recuerdos de sus hijos atrapados en la niebla le pidieran que no se rindiera. Las figuras etéreas que danzan en la bruma se retuercen, cada una asomando un rostro conocido. Diego y Alejandra, pero sus sonrisas están distorsionadas, transformadas en gritos silenciosos que parecen llamarla. ¡Mamá! La palabra resuena como un eco desgarrador. ¡Ayúdanos! Con una profunda respiración, Carla hace un esfuerzo titánico por despejar su mente. No puedo entrar en ese juego. No eres tú, Alejandra. No eres tú, Diego, murmura, luchando por aferrarse a la realidad entre los hilos de locura que intentan atraparla. De repente, el viento aúlla con mayor fuerza, envolviéndola en un torbellino de alaridos cada vez más estridentes. Las formas en la niebla parecen acercarse, como sombras de niños atrapados en un grito eterno. ¡Cállense!, grita Carla, su voz temblando en el aire tenso. «No los puedo ayudar si no están aquí de verdad». El hombre de la sombra sugiere con un gesto la apertura de un portal a la oscuridad. Es simple, su libertad depende de tu sacrificio, pero ¿les darías lo que queda de ti o solo jugarás con sus ecos? Carla siente que su mente se fractura aún más, fragmentos de su amor materno cruzando por su conciencia como filos afilados. Se da cuenta de que no tiene alternativas. El único camino hacia sus hijos se encuentra más allá de su dolor. ¿Está lista, Carla? La verdad llega cuando abandonas todo lo que conoces, insiste el hombre, sus ojos vacíos cargados de promesas crueles.
y en un impulso desesperado, ella levanta la vista hacia el altar. Allí, los objetos que había dejado caer, sus recuerdos más saludables, se mezclan entre sombras retorcidas. Entre la niebla, unas manos filiformes se alzan, mostrando juguetes y fotos de días felices con Alejandra y Diego. Carla siente que el tiempo se detiene. La niebla palpita a su alrededor. En un instante, se siente liberada del peso de su responsabilidad. Si debo sacrificar lo que fui, lo haré, grita con determinación. Si eso significa que mis hijos están a salvo, lo haré. Las palabras emergen como un grito de guerra, resonando en el vacío donde antes solo había eco. La niebla se tambalea, con ella surgiendo un rugido aterrador. Un eco ensordecedor explota en la atmósfera, y las sombras alrededor sufren una distorsión caótica. El hombre de las sombras sonríe, un brillo de satisfacción cruzando su rostro. ¿Ya lo ves, Carla? El horror siempre encuentra una forma de abrirse camino. Mientras la niebla parece tragársela, Carla siente que toda su vida comienza a desmoronarse. Su amor a sus hijos se transforma en un grito desgarrador, y así la oscuridad empieza a tejer su red más apretada. Pero entonces, en medio de la confusión y el terror, una figura, una chispa de luz, surge entre las sombras. Podría ser un espejismo o un salvador. ¡Mamá!, suena la voz de Diego, resonando con un eco renovado. ¡Ayúdanos! Ahora, en el fondo de su ser, Carla comprende que el verdadero sacrificio podría no ser solo el de su sufrimiento. Esto va mucho más allá. ¿Está dispuesta a renunciar a su propia identidad para salvar a los que ama? La niebla sigue agrietándose a su alrededor. Ella se aferra a su voz, al eco de su hijo, mientras las sombras se agrupan, sus ojos infernales esperándola. El abismo ante ella se siente cada vez más real. La decisión se presenta en su mente, cruda y temeraria. ¿Qué vida, qué horror estará dispuesta a aceptar para recuperar a sus hijos? La niebla se disipa, revelando una nueva dimensión de terror. Y justo cuando se prepara para atravesar el umbral, una risa gélida retumba desde el fondo, prometiendo que lo peor aún está por venir. La niebla se arremolina, danzando de forma inquietante alrededor de Carla, mientras el eco de la risa gélida se dispersa por el aire, llenando el espacio con la promesa de un terror inminente. Su decisión resuena en su mente, vibrante, pero el pánico la envuelve como una serpiente estranguladora. Todo por mis hijos, repite una y otra vez, como un mantra dispuesto a mantenerla anclada a la razón, a la esperanza. Sin embargo, entre la bruma, la figura del hombre de la sombra parece cobrar más poder. No hay vuelta atrás, Carla, dice con una voz suave, seductora. Una vez que cruces, ya no serás la misma. Te convertirás en parte de lo que ellos son, y eso, querida madre, trae consecuencias que ni siquiera puedes imaginar. Los murmullos se intensifican, como si las almas atrapadas en la niebla despertaran a raíz de sus palabras. Carla siente un escalofrío recorrer su espalda. Son ecos de temor, recuerdos y dolor que claman por liberación. Con cada latido, el abismo se hace más tentador, más terrorífico. Justo antes de cruzar el límite de esa oscuridad, una mano se aferra a su brazo. Es fría, casi cadavérica. Carla se da la vuelta, pero lo que ve le quita el aliento. Una figura familiar, su propia imagen, cubierta por un velo de sombras. ¿Qué has hecho?, replica su propia voz, distorsionada, temblorosa. ¿Qué harás ahora? Sin previo aviso, la imagen de sus hijos aparece detrás de la figura, mirándola con ojos llenos de angustia. «Mamá, no te vayas», suplican al unísono, sus voces entrelazadas. La visión es desgarradora, un puñal en su pecho. «Sálvanos», grita Diego, con lágrimas en los ojos. «No te dejes llevar por el horror, no somos los únicos atrapados aquí». La niebla tiembla como la respiración de un ser vivo, y Carla siente que el portal se agita, tentándola, amenazante. Duda, vacila un segundo, pero entonces una nueva voz, una profunda e inconfundible, se asoma entre los ecos. ¿Dudarás de ti misma, Carla?
¿Sabes que uno de esos niños no es el que crees? Los ojos de Carla se abren, su corazón se acelera a un ritmo frenético. ¿Qué quiere decir? La revelación la atraviesa como un rayo helado. ¿Podría ser? ¿Cierto? El hombre de la sombra sonríe, sabiendo que la confusión de Carla es su arma más poderosa. La verdad envuelve a aquellos que se atreven a buscarla. La niebla se arremolina a su alrededor, formando visiones perturbadoras. La escena cambia, mostrando un crudo recuerdo. Una tarde en el parque, risas, juegos, un tierno abrazo. Y en el fondo, una sombra acechando, una presencia que la había seguido siempre. La visión se oscurece y se transforma en un juego cruel, reflejando sus propios miedos, sus decisiones y el futuro que ahora se cierne sobre ella. Carla se siente perdida, atrapada entre la desesperanza y el deseo de salvarlos. La dualidad de su amor le arranca las entrañas. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar? La pregunta resuena densa en el aire. ¿Podrías dejar ir a uno para salvar a los otros? El tiempo se detiene mientras se debate en su interior. No solo lo que se espera de ella, sino lo que le espera al otro lado del umbral. Con el corazón en la garganta y las visiones girando, una culpa aterradora comienza a apoderarse de cada rincón de su mente. La sombra del hombre se hace más sólida, y lo que más teme parece buscarlo con avidez. En ese instante, el eco de los gritos de sus hijos se apaga y una profunda oscuridad la envuelve. ¿Qué le depara el camino que ha decidido tomar? Carla siente que la niebla se cierra a su alrededor. Las figuras a su alrededor la observan, expectantes. Y justo cuando siente que va a desvanecerse junto con el caos, escucha una última advertencia. La muerte no es el final, Carla, pero tú puedes hacerlo un nuevo principio. Con el terror acumulándose, la niebla parece engullirla, y en un parpadeo, la luz a su alrededor se apaga. Pero todavía queda una pregunta en el aire, un susurro latente. ¿Será realmente capaz de descubrir la verdad que trasciende el horror? La oscuridad la abrazó con una fuerza brutal. Un frío gélido le caló los huesos mientras la niebla se espesaba como un manto amenazante. Carla trató de gritar, pero su voz no encontraba forma de salir, como si las sombras se la hubieran robado. En su mente, la pregunta repetida resonaba: ¿qué verdad estaba a punto de descubrir? De repente, el entorno cambió y el eco de las risas infantiles se convirtió en un caos. Carla se encontró de pie en un lugar que no reconocía, una habitación oscura, con paredes de concreto, llena de objetos olvidados. Juguetes rotos, muñecas sin ojos y pelotas deshinchadas, todos cubiertos de polvo y telarañas. Era un cementerio de la infancia, pero había un aire de maldad persistente. La figura del hombre de la sombra había desaparecido, pero su presencia aún se sentía, como un aliento frío en su nuca. Los ojos de Carla se ajustaron y notó que las muñecas parecían observarla, sus rostros vívidos en la penumbra. «Déjame salir», murmuró, semiconsciente de que ya no estaba sola. Un chasquido a su derecha la hizo girar bruscamente. Una puerta, antes invisible, se abrió lentamente, revelando un pasillo bañado en una luz morticena. A lo lejos, una voz susurrante la llamaba. «Mamá». Era la voz de Diego, clara como el cristal, pero distorsionada por el eco de la locura. El instinto de Carla la empujó hacia esa luz, como si su hijo estuviera al final del pasillo, esperando. Tenía que salvarlo. Con decisión avanzó. Cada paso resonaba sobre el suelo frío, y con cada paso la sensación de ser observada aumentaba. La risa de niños se multiplicaba a su alrededor, pero no eran risas de felicidad, eran burlonas, llenas de dolor y desesperación. El aire se tornaba más denso, como si de alguna forma supieran lo que había hecho, la decisión que había tomado. Al llegar al final del pasillo, Carla se detuvo. La habitación era extraña.
En el centro, un gran espejo cóncavo reflejaba no solo su imagen, sino también visiones distorsionadas de sus hijos, atrapados en una danza de horror. Diego y su hermana Sofía la miraban desde el otro lado, pidiendo socorro. ¡Mamá!, gritaron, sus voces un eco de súplica y terror. De pronto, el espejo comenzó a vibrar, proyectando imágenes de tragedias no vividas, de decisiones que le habían costado caro. Se vio a ella misma gritando mientras un coche se acercaba, el crujir del metal desgarrándose resonando en sus oídos. Vio la ira en los ojos de otros padres, dolidos por su negligencia. La despedida de sus hijos en el parque, las sombras acechando, las risas mezcladas con llanto. Cada imagen era un recordatorio agudo, martillando en su mente que no podía dejarse llevar por la desesperación, que su elección tenía repercusiones. «No, no puedo dejar que esto les pase a ustedes», gritó, desesperada. Pero la niebla empezaba a salir del espejo, extendiéndose como raíces de una planta maldita, buscando atraparla. En ese momento, la figura de su propia imagen volvió a aparecer. «El pecado de una madre puede ser su mayor carga», susurró. La inquietante dualidad de su reflejo la miraba fijamente, y con un escalofrío se dio cuenta de que el espejo no solo mostraba lo que era, sino también lo que podría ser. Al tocar la superficie del espejo, sintió una aguda punzada de dolor, como si el cristal estuviera desgarrando algo más que su piel. Una conexión se estableció con esas almas atrapadas, y la verdad le golpeó. La sombra que había estado acechando no solo era un remanente del pasado, estaba ligada a ella. De repente, oyó un grito desgarrador que resonó en su pecho, la voz de Diego, esta vez llena de terror. «Mamá, no entres, es una trampa». La niebla comenzó a replegarse, girando a su alrededor, y su reflejo sonrió con un matiz siniestro. La luz pareció hacerse más fría, y un nuevo horizonte se dibujó ante ella, la realidad de una elección irrevocable. «Debo decidir», gritó, lágrimas fluyendo. «¿Es mi culpa? ¿Puedo cambiarlo?» El eco de su propia voz se perdió entre el ruido de las almas de niños condenados. ¿Podría liberarlos de esta maldición? Justo cuando estuvo a punto de dar un paso hacia el espejo, una figura encapuchada emergió de la niebla, bloqueando su camino. «Algunos destinos no están destinados a ser cambiados, Carla», dijo, su voz un murmullo amenazante. «¿Cuál es tu verdadero deseo?» La niebla giró, envolviendo todo en un silencio punzante. La pregunta quedó flotando como un eco aterrador en su mente. ¿Se atrevería a buscar la verdad a costa de todo? ¿Y qué precio tendría que pagar por ello? Mientras su corazón latía frenéticamente, Carla consideró su próximo movimiento. El horror acechaba, la decisión estaba por definirse, y el inevitable trueno de su elección resonaría en el oscuro abismo que la esperaba. La mirada siniestra del hombre de la sombra regresó a su mente, y con un escalofrío apenas se preguntó, ¿hasta dónde llegaría por sus hijos? ¿O será que ya era demasiado tarde? Carla retrocedió, la angustia la envolvía como un manto pesado. La figura encapuchada mantenía una postura firme, como una barrera entre ella y las respuestas que buscaba. A pesar de la desesperación en su interior, la voz misteriosa la hizo dudar. ¿Realmente quería enfrentar la verdad? «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando, mientras el eco de las palabras reverberaba en la habitación. La figura deslizó lentamente la capucha hacia atrás, revelando un rostro que la miraba con ojos vacíos como un abismo. «Soy el guardián de las decisiones. Cada madre como tú tiene caminos que explorar, decisiones que tomar», respondió. Su tono melodioso contrastaba aterradoramente con su apariencia. «Tu deseo es fuerte, pero lo que buscas puede desgarrarte. ¿Estás dispuesta a pagar el precio?» Carla sintió que el aire se le escapaba. El espejo continuaba vibrando, llamándola hacia su imagen distorsionada. «Mis hijos, debo salvarlos. Y ellos deberán cargar con las consecuencias de tus decisiones. ¿Qué sabes sobre el verdadero sacrificio?», preguntó, y el ambiente se tornó opresivo. Una presión sobre su pecho le empujó hacia atrás. La niebla cobró vida, danzando en torno a ella, susurrando secretos que apenas podía captar.
Las risas infantiles y los llantos se mezclaron, y una sombra oscura serpenteó hacia ella desde el fondo del pasillo. Carla dio un paso atrás, el terror calando hondo en su ser. «No puedo dejar que les pase algo, haré lo que sea necesario», gritó, mientras una corriente de energía oscura la traía hacia el espejo. La figura encapuchada sonrió, pero su risa resonó como el tintineo de campanas fúnebres. «Entonces que así sea», dijo, alzando una mano hacia ella. «Pero recuerda, al abrir la puerta al pasado, puedes desvelar verdades que destruirán lo que crees saber. ¿Qué harías con el dolor de esta revelación?». Carla se sintió atrapada entre dos mundos, uno que peleaba por su familia y otro que arrastraba las almas desesperadas de los niños. La voz de Diego resonó nuevamente en su mente, temerosa y suplicante. «Mamá, no lo hagas». Ella cerró los ojos, sintiendo que un grito interno se apoderaba de ella. Con una decisión ardiente, se lanzó hacia el espejo, dispuesta a enfrentar lo que allí se ocultaba. Al tocar el cristal, sintió como una corriente de energía la atravesaba, transportándola a otro lugar. De repente, se encontró en un parque familiar, lleno de risas y juegos. Pero algo no estaba bien. Los rostros de los niños eran sombríos, sus sonrisas falsas. En la lejanía, vio a Diego y a Sofía, pero no en la luz cálida de un día soleado. Estaban sentados en un columpio que al moverse creaba un ruido desolador. Carla se acercó. «¡Diego! ¡Sofía!». Sus voces resonaban incesantes. Cuando llegaron junto a los columpios, sus rostros palidecieron. «Mamá», dijo Diego, «hay algo que tienes que saber». La mente de Carla se aceleró, el miedo la invadía. «¿Qué es? Dímelo, debo ayudarles». Pero antes de que él pudiera responder, las sombras del parque comenzaron a extenderse, devorándolo todo a su paso. Las risas de los niños se tornaron gritos de horror. Carla sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No puedes quedarte aquí», advirtió la figura encapuchada, que ahora estaba tras ella. «El pasado no se puede cambiar, pero puedes elegir abandonarlo». «No, no puede ser», gritó Carla, sintiendo cómo la desesperación le subía por la garganta. Los rostros de sus hijos se distorsionaban, mutando en visiones grotescas. «No me dejen, yo puedo arreglarlo». Pero la figura encapuchada se limitó a observar, y de pronto las sombras la rodearon a ella, sutilmente arrastrándola hacia lo desconocido. Mientras gritaba por última vez, el rostro de Diego se desvanecía y la voz de Sofía se volvía eco lejano, llevándola hacia el abismo. La niebla la envolvió nuevamente, sus pensamientos flotando entre la desesperación y la esperanza. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Carla? ¿Es tu culpa?», resonó la pregunta en su mente mientras la oscuridad definitivamente la abrazaba. Y en el último instante, justo cuando el horror parecía absoluto, algo en su interior susurró: «Así comienza el viaje». Pero, ¿qué significaba eso para ella? ¿Y a qué horrores estaba condenada a enfrentar? La niebla se disipó lentamente, dejando en su lugar un amplio espacio iluminado por un sol radiante que contrastaba con la oscuridad que había vivido. Carla no podía creer lo que veía. Su hogar, su cocina, los miedos y pesadillas que la habían perseguido ahora parecían lejanos. Pero el eco del horror aún resonaba en su mente. De repente, el sonido familiar de las risas de sus hijos llenó el aire. «Mamá, ven a jugar». El corazón de Carla se detuvo por un instante. Con un giro frenético, vio a Diego y Sofía, sus rostros iluminados por sonrisas genuinas. Columpios y juguetes flotantes llenaban el jardín, pero algo en sus miradas la hizo dudar. «¿Están bien?», preguntó, tratando de leer sus ojos. En el pasado, tantas veces había sentido que controlaba todo, que podía protegerlos. Pero esa sabiduría ahora era un frágil. De arena. Con un nudo en la garganta, se agachó a su altura. «¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿El tráiler?» «Todo ha regresado a la normalidad, mamá. Estamos aquí contigo», dijo Diego, su voz suave y tranquila, pero sus ojos eran profundos, como abismos llenos de secretos. Sofía rió, pero los ecos distorsionados de sombras pasadas aún retumbaban en los oídos de Carla. «Estamos a salvo, y eso es lo importante». Sin embargo, la sombra del hombre en la niebla parecía seguir presente, acechando en cada rincón.
Carla se sentía desgarrada entre el alivio de tener a sus niños de vuelta y el miedo que aún pulsaba en su pecho. Pero, ¿y el hombre del tráiler? ¿Y la niebla? ¿Era todo un juego? Si decides que es un juego, será un juego, respondió Diego, con la mirada fija en el horizonte, eso parpadeante horizonte donde el sol se perdía, haciendo que la luz comenzara a desvanecerse. Carla sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder? Lucha contra tus miedos, dijo Sofía de una manera solemne, como si comprendiera la importancia de sus palabras. No todo es lo que parece. A veces, el miedo es solo un reflejo de lo que llevas dentro. A veces, el verdadero monstruo está en ti. Con cada palabra, una luz tenue iluminaba la habitación antes oscura. Las risas se desvanecieron y en su lugar surgieron sus recuerdos, pero ahora eran brillantes, llenos de promesas, de amor y esperanza. Debes elegir, Carla. La oscuridad puede ser seductora, pero en el fondo siempre hay una elección que te lleva a la luz. Resonó una voz conocida. Era la voz de su madre, aquella que le había enseñado a luchar contra sus propios demonios. Con los ojos cerrados, Carla respiró profundamente. La experiencia del tráiler, el miedo por la vida de sus hijos, la oscuridad que la había perseguido, todo había sido una lección dolorosa. Su camino hacia la sanación empezaba al aceptar sus errores y transformarlos en fortaleza. Cuando volvió la mirada a Diego y Sofía, sus corazones latían fuertemente. No les dejaré ir de nuevo. Ustedes son mi luz. Vamos a construir un hogar lleno de amor, sin sombra ni miedo. Lo lograremos juntos, lo prometo. Los ojos de sus hijos brillaron en respuesta, y con ese brillo, Carla sintió que su corazón se llenaba de calidez y esperanza. La niebla estaba desapareciendo, y el pasado ya no la mantenía prisionera. Un abrazo se formó entre ellos, fuerte y cálido, convirtiéndose en un lazo irrompible. En ese instante, todo el horror, la desesperación y las sombras se desvanecieron en el aire cálido de su hogar. Habían vencido al monstruo, no porque lo hubieran confrontado, sino porque habían elegido confrontar sus propios temores. Sin embargo, la vida siempre traía desafíos. Sabía que la voz del hombre en la niebla podía reverberar en su mente, que el miedo nunca podría ser completamente borrado. Pero Carla había aprendido a girar hacia su luz, a encontrar la fortaleza en su amor. Ahora, mientras sus ojos buscaban el futuro, una nueva luz brillaba. Reflexionó por un instante, comprendiendo que los verdaderos monstruos solo existían si no se les enfrentaba, y el mayor triunfo era hacer brillar la luz que llevamos en el corazón. Y así, desde ese hogar lleno de amor, Carla abrazó el nuevo día y entregó su vida al presente, con la certeza de que toda historia tiene sus sombras, pero la luz de la esperanza siempre encontrará la manera de brillar. Ahora era el momento de dejar de lado el pasado. Aquí y ahora había una vida llena de promesas en la que sus hijos prosperarían, y ella también. Finalmente, había encontrado la verdadera libertad. Si te ha encantado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas vivan estas emociones. También, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es esencial y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar aquí.